Vamos a la palabra de Dios, que Dios bendiga a la audiencia, que nos está allí mirando también, que sea de bendición esta palabra. Amén, gloria Amén, a que el Dios. Señor Jesucristo nos quiere enseñar de su palabra, que tenemos una enseñanza sencilla, pero que seamos también oidor y hacedor de su palabra. Amén. La palabra de predicación se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. Amén. 1 Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10. Sabemos que allí en Corintios pasaba algo. Amén. Sabemos que qué precioso, ¿no? Estaban todos los dones. Amén. Es precioso porque estaba todo, pero había algo que no estaba bien. Había desorden. Amén. Entonces Pablo tuvo que ordenar. Amén. Amén. Y esto también nos enseña a la iglesia cómo debemos nosotros también ser ordenados ante la presencia de nuestro Padre. Ordenados en la palabra, hermano. Amén. Amén. Por eso que Dios nos guíe y nos enseñe. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra se encuentra allí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 22. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Amén. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Amén. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. Tomen su asiento, hermano. Amén. Toda la gloria y honra sea para el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como decía anteriormente, aquí Pablo le habla a los corintios. También Pablo sentía gozo, hermano. Gozo en el área que nosotros, si vamos allí a Corintios capítulo 1, amén. Si vamos allí, vamos a dar lectura al versículo 5, amén. 1 Corintios 1, 5. Vamos a lectura con el Señor Jesucristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, conocimiento. Gloria a Dios, aleluya, amén. Es lo que Dios está dando a su pueblo, amén. Allí audiencia, ciencia, conocimiento de su palabra, para que nosotros podamos ser oidor y hacedor de ella, amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, gloria a Dios. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, gloria a Dios. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces Pablo sentía gozo. Amén. Qué hermoso, ¿no? Estaba allí toda la manifestación, ¿no? de los dones. Qué precioso, hermano. Hermoso. Pero había algo que estaba pasando. Amén. Y Pablo instaba a los corintios para que haya un orden. Pero en Corintios es importante escudriñar la palabra de Dios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, 16, para poder entender en su totalidad, para que no nos podamos ser confundidos en ciertos capítulos de Corintios. Por eso es importante desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Amén. Pero pasaba algo. Vamos a leer el versículo 1-10. ¿Está dividido Cristo? ¿Llega por título? Y vamos a leer el Señor Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Amén.
Entonces aquí encontramos que dentro de aquí de Corintios, la iglesia de Corintios, también había confusión. Amén. Porque si nosotros prestamos atención, comparar a Cristo con Pablo, era un siervo, ¿no?, obediente al Señor Jesucristo, Saulo de Tarso, Pablo, pero también se comparaba con Apolo. Amén. Entonces, ¿qué estaba pasando? Con Cefas había confusión. Eso es lo que pasa, y Dios me mostraba, hijo mío, esto es lo que pasa en mi iglesia. Porque Cristo habla a una sola iglesia. La palabra de Dios no habla de denominación, habla de una sola iglesia, audiencia, a una sola iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, somos miembros, y todos conformamos a la iglesia. Sea gracias al Señor Jesucristo que da un espacio físico donde hay calefacción. Amén. O sea que también nos tengamos que reunir afuera, amén, en algún lugar. Y si se predica la palabra, allí también está la iglesia, porque la conformamos nosotros. Cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Amén. Eso es importante que nosotros meditemos. Amén. Por eso Dios nos quiere hablar, dice, hijos míos, la iglesia, ustedes, ¿cómo están? ¿Están meditando? ¿Están prestando atención a mi palabra? ¿Están siendo oidor y hacedor de mi palabra? ¿Están escuchando mis enseñanzas? ¿O será que algo está pasando? ¿O será que están confundidos? ¿O no están entendiendo qué significa dar mi vida por ustedes? Porque muchas veces lo declaramos, la palabra de Dios también habló hace un tiempo atrás, que hay incredulidad dentro de la iglesia. Amén. Y por ahí capaz un hermano, allí me dice acá, pero ¿cómo puede ser eso, hermano Gabriel? Sí, hermano, cuando no se es hacedor de la palabra de Dios, hay que olvidar a nosotros, porque Dios nos está enseñando con amor. Amén. Y así Pablo habla a los corintios, la iglesia de Corintios, porque había muchas áreas que estaba desordenada. Entonces hoy el Señor Jesucristo insta a su iglesia: hijos míos, ordénense, hagan normas internas en la iglesia donde todo el pueblo la obedezca, donde no haya desobediencia. ¿Y saben por qué es eso? Inventado por el Espíritu Santo. Porque de esa manera todos van a obedecer, no va a haber iniquidad. Amén. Amén. Y ya no va a venir ese hermano, no, pero pastor, o hermano Mateo, o hermano Mauro, usted está aprendiendo allá, pero ya hay un estatuto que se respeta. Amén. El reino de Dios es ordenado, hermano. Amén. Vienen tiempos muy difíciles, hermano. Amén. Son tiempos donde hay que orar, donde ya los niños tienen que aprender a orar, a clamar, a las enseñanzas de las Escrituras. Ahora usted me va a decir, pero pastor, los niños son muy chicos. Amén. Pero usted ha prestado atención que los niños, cuando ven un celular, hermano, o cuando escuchan una conversación de un grande, ¿no están atentos ellos? Amén. Pero hay algo que también está pasando, es como la iglesia. Los niños conocen a papá y mamá, ¿sí? Entonces ellos ya saben cómo manejarse en esa área, vamos a decir. Pero cuando papá y mamá dicen, no, empiezan a marcar las líneas, normas internas del hogar, los niños ya saben que por más que miren a papá y mamá, van a ver una sola norma interna en la casa y se va a obedecer. Porque muchas veces, ¿qué pasa, hermano? Muchas veces los niños se ponen como chiquititos, no sé si usted lo ha podido ver. Amén. Tenemos que corregirlo en esa audiencia, hay que corregirlo. Porque en la iglesia también, pero pastor o hermano David, usted es muy duro. En la iglesia pasa lo mismo, hermano. Somos nosotros maduros, y fíjese que la palabra de Dios nos habla, primeramente, leche y miel. Amén. Somos niños, pero después crecemos espiritualmente. Y cuando se vienen los viejos rudimentos, ¿qué se está haciendo? Se está volviendo de vuelta a ser niños, a ser chiquitos, pero ¿por qué? El Espíritu nos dice, pero ¿por qué, hijos míos? ¿Sí?
lo estoy alimentando maduramente ya. Amén. Entonces, tenemos que meditar cómo estamos. Hay un proceso, sí, hay un proceso en lo espiritual. Amén. Todo lo pasamos. Pero entendemos, hermano. Afuera podemos entender que hay que pagar el gas porque si no nos cortan el gas. Y hay que pagar la luz porque si no nos cortan la luz. Y si no compramos comida, no comemos. Entonces tenemos un orden. Necesitamos. Amén. En lo espiritual, hermano, es cuanto mayor nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Porque Él es el dador de todo, hermano. Él es el dador de todo. Y así llegamos allí a 1 Corintios, hermano. Y antes que llegáramos allí, si usted presta atención, allí en 1 Corintios capítulo 9, amén. Allí, hermanos, vimos que en el capítulo 9 Pablo se muestra como ejemplo, amén, maduro espiritualmente, que se disciplina a sí mismo, amén, para predicar las buenas nuevas del Evangelio, para que no haya piedra de tropiezo, amén. Dice Pablo allí, el capítulo 9, ¿podría yo vivir del Evangelio? ¿Sí? Porque es digno lo veo de su salario. Pero Pablo dice, no voy a hacer esto, sino que no voy a poner este peso, sino que voy a predicar el Evangelio que es gratis. Amén. Pero esto no quita que se pueda vivir el Evangelio para audiencia, que no se confunda. Ahora, a leerlo es mejor bien también 1 Corintios capítulo 9. Amén. Escudriñarlo bien. Acá Pablo nos muestra, y él nos da un ejemplo cómo se disciplina y cómo nosotros también nos podemos disciplinar. Amén. Pablo aquí nos muestra que puede haber estas dos maneras. Amén. Pero todos le servimos a Cristo y el Evangelio es la verdad de su palabra. Lo que está escrito, lo que nos dejó el Señor Jesucristo. Amén. Entonces él se disciplinaba a sí mismo. Si vamos ya a 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, disciplina. Nosotros no necesitamos disciplinar al que tengo adelante mío. No necesito disciplinar al que está al lado. Primeramente me tengo que disciplinar nosotros, hermano, para poder ayudar a mi hermano, a mi hermana. Amén. Y cuando se le abran los ojos, se saque esa venda, esa alma va a alimentarse espiritualmente. Amén. Se va a sanar, va a entender, va a prestar atención. Pero ahora, ¿cómo pretendemos, si no nos disciplinamos nosotros, y ya nos dedicamos a disciplinar hacia el que tenemos enfrente? Ya no se respetan los líderes, sean los diáconos, sean los ancianos, sea aquel que esté llevando a una obra o a un trabajo creado por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo. ¿Va a ser de bendición? No va a ser de bendición, hermano. Amén. El capítulo 10 nos enseña también, hermano, un ejemplo del pueblo de Israel. Amén. Ahora vamos a ir entendiendo, vamos a ir desglosando con la ayuda del Espíritu Santo. Que era obstinado, testarudo en hacer la voluntad de Dios. Y madurez espiritual. La obstinación, hermano, es idolatría, para que podamos entender. Es idolatría. Testarudo, rebelde, llevado a su propio razonamiento. Puede pasar que para un matrimonio el esposo le dice a la esposa, pero ¿por qué no tengo que hacer? Perdón que habla así de audiencia, pero pasa muchas veces. Y resulta que el esposo, puede estar en contienda, guarda silencio. Error. Y déjeme decirle por qué. Porque la palabra de Dios es clara, que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. Entonces, si el hombre no obedece a Cristo en la enseñanza que está dada en la Escritura, ¿qué se le torna? No se va a tornar en bendición, hermano.
Por eso, audiencia, que se debe entender que esto no significa ser machismo, sino que el hombre también tiene que dar cuenta al Señor Jesucristo. El jefe de hogar da cuenta a Cristo Jesús. Y según la decisión que toma el jefe de hogar, es la bendición de su hogar, de sus hijos, de su familia. Por eso tengo que prestar atención. Sacar toda obstinación de nosotros, toda idolatría. Amén. Y aquí, Pablo nos habla allí en Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. Amén. Qué precioso, ¿no? Cuando se habla allí el mar, los salva del pueblo de Israel de esclavitud. ¿Saben qué representa el agua? Y son el milagro de Dios. El agua representa también, podemos llevarlo como el bautismo a las aguas. ¿Ven? O somos bautizados. Cruzar el mar es dejar esa vieja vida de esclavitud, hermano. ¿Sí? Y una nueva vida en Cristo, una nueva vida con Jehová de los ejércitos del pueblo de Israel. No pudo entender el pueblo de la visión que Dios tenía para su pueblo precioso, amado. Amén. Nosotros hoy, Dios nos está hablando diciendo, hijo mío, ustedes no están entendiendo lo precioso. He dado a mi hijo para que dé la vida por ustedes, para que sean justificados y redimidos del pecado que era para muerte. No están entendiendo. Se están llenando de cosas que lo están turbando día a día y que se le hace pesado a mis palabras día a día, hermano. Dios me ha mostrado que la palabra se está haciendo pesado día a día. Cuando la palabra dice que es carga liviana y ligera. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué se nos torna pesada? Porque nosotros le ponemos peso. Si Dios dice, hijo mío, denme sus cargas pesadas, démelas a mí y siga mi palabra. Mi palabra es amor. ¿Hay ley contra el amor? No. ¿Hay ley contra la verdad? No. ¿Hay ley con el fruto del Espíritu Santo? No, benignidad, templanza. No hay ley, hermano. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, amor. Amén. Y todo el alimento espiritual. Hermano Mauro, busca allí el Éxodo 16:35. Amén, para que nosotros podamos ir entendiendo. Amén. Este pueblo había confiado que estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Como que ya con sus propias fuerzas, ya estaban como viendo todo. No, se tuvo que corregir. Amén. De lectura, hermano Mauro. Éxodo 16:35 en el nombre del Señor Jesucristo. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Gloria a Dios. Necesita la medida que tenían, ¿no? de alimento. El alimento era el mismo espiritual. Amén. Ahora, el alimento espiritual que tenemos hoy, que es la palabra de Dios, ¿no es la misma para todos? ¿No es el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros? Amén. Amén. Pero Pablo, mejor dicho, Dios le mostraba a Pablo que tenía que llevarlo de esta manera así la palabra para que pueda entender Corintios, nosotros para que podamos entender la iglesia. Amén. Porque sabemos que en la iglesia de Corintios también ellos buscaban, la mayoría era de razonamiento en la ciencia, el conocimiento del ser humano, del hombre, ¿sí? Era un pueblo así de Grecia, y Grecia sabemos que siempre se basa en el conocimiento, mucho en el conocimiento, razonamiento del hombre. Ellos le buscan, y también sabemos que hay un principado, el principado de Grecia, amén, y lleva a eso, apartando de lo que era sabiduría preciosa de Dios. Por eso Dios desechó a los sabios aquí terrenales, a los escribas, los desechó, sino que le dio la sabiduría al más pequeño, hermano, al más chiquito, para poder enseñar y tener conocimiento
de la sabiduría de lo alto, lo precioso, lo humilde y lo sencillo, porque la palabra de Dios es humilde y sencilla, hermano. Amén. Amén. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Éxodo 17:6. Amén. Pastor, ¿me puede dar lectura? Éxodo 17:6. Gloria a Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán en ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Cristo es la peña, Amén. la fuente que nunca se va a acabar. Amén. ¿No sentimos el río de agua viva? Nuestro cuerpo, nuestro ser, no sentimos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pablo estaba llevando a los corintios que puedan comprender la idolatría, hermano. Amén. Había una confusión allí. Y Pablo tenía que darlo a entender. Nosotros también, cuando tenemos que entender, hay audiencia, un alma nueva, hay que llevarlo leche y miel hasta que pueda entender la palabra de Dios. Pero acá Pablo usaba ya un término con un conocimiento un poco mayor. ¿Por qué? Porque los de Corintio, como decía anteriormente, ellos eran mucho de la ciencia, del conocimiento. Amén. Pero uno tenía que dar con testimonio de la palabra de Dios. Amén. Amén. Para que ellos pudieran entender, para que nosotros podamos entender en estos tiempos, hermano. Gloria a Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Números 14, 29 y 30. Amén. Hermana Lorena, ¿primera lectura? Número 14, 29 y 30. Gloria a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Amén. Gloria a Dios. Clarito. Amén. Caleb, Josué, un espíritu valiente, de obediencia. No había obstinación en ellos. Ellos, con la certeza en su corazón, su mente, que Jehová daba la victoria. Amén. Sabemos allí que a Caleb, todo lo que él pisó allí, esas tierras, se fueron prometidas. Amén. Amén. Y hasta su descendencia, hermano, sus hijos, su familia. Y Josué, gloria a Dios, líder, Amén. pastor. Amén. De una nación grande, la llevó a la tierra prometida. Amén. Obediente. Esperando hasta para empezar a acordar la orden de nuestro Padre, Jehová, los ejércitos. Que hoy solo en esa dirección que tenemos que esperar. Amén. Que Él nos muestre y nos guíe. Y ¿sabe qué, hermano? También cuando ya se desea en el corazón lo que se quiere hacer, pero se ora, ¿no? Porque hay cosas en el corazón que ya se quiere hacer, pero voy a orar a Dios. Déjeme decirle ya, hermano, que eso ya es una idolatría. Hubo una obstinación. Por eso es importante entender el significado de lo que implica la idolatría. Obstinación. Ser testarudo. Amén. Una persona testaruda. Desobediente. Rebelde. Hacia su propia voluntad. El idólatra no hace eso. Amén. Se habló del becerro de oro. Amén. Amén. ¿Qué pasó cuando Aarón hizo el becerro de oro? Ya después declararon fiesta y ya se mezclaron y hubo una contaminación también muy grande. Pero sigamos
sigamos leyendo, que Dios nos vaya guiando todas las huellas son para el Señor Jesucristo. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Así vamos allá al número 11.4, hermano Mateo. Número 11.4. Amén. Número 11.4, en nombre del Señor Jesucristo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Amén. Amén. Y después ellos sí se acordaron que comían pescado en Egipto, barles, pepino, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino está este maná que ve nuestros ojos. ¿Hasta dónde se quejaban, hermano? ¿No? Es codiciar más y más y no veían los milagros, los preciosos de nuestro Padre, Jehová, los ejércitos. ¿Qué pasa, pueblo, la audiencia? ¿Estamos viendo todo lo que Dios está haciendo por nosotros? ¿O lo estamos afligiendo nomás? ¿O estamos siendo muchas veces hipócritas de la presencia del Señor Jesucristo? Porque nos sentimos bien cuando cuando todo nos sale bien. Hoy estamos gozosos, saltamos de alegría. Pero cuando las cosas vienen, no bien, ya, también ya, el ánimo bajó. Ya la tristeza, amargura. Cuando Dios dice, hijo mío, gócense. Gócense en lo bueno y en lo malo. Está en mi presencia, gócense, podrán sacar esencia. Van a aprender también de las cosas que a veces tienen que venir de esa manera. Y muchas veces Dios nos tiene que hacer ver así para sacar que nosotros que nos equivocamos, nos querramos el camino. Muchas veces, hermanos, muchas veces ha habido perdón, ¿sí? Se ha perdonado ciertas situaciones. Resulta que al poco tiempo dice la persona: ¿qué hice? ¿Qué hice? No hubo ni un cambio de nada, al contrario, las cosas fueron peor que antes. Amén. ¿Y no ha acontecido? Sí, no ha acontecido a todo el pueblo. Amén. Allí en la audiencia también ha acontecido. ¿Y qué hacemos ahí? Nos enojamos con Dios muchas veces. Y esa palabra es ¿por qué? Cuando fuimos nosotros los que tomamos la mala decisión. Cuando Dios nos dijo y nos mostró que teníamos que hacer, no lo hicimos. Ya ahí esa parte no la olvidamos. Porque pasa así, hermano. Allí, audiencia, pasa así. Nos olvidamos de esa parte. Nos olvidamos que Dios nos advirtió. En Amos 3:7 dice: no voy a hacer nada sin antes anunciar a los profetas. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Espíritu Santo a la iglesia? Audiencia allí, si están congregando a la audiencia, los instrumentos han hablado. ¿Se ha prestado atención? ¿Se ha obedecido? ¿Se ha hecho un cambio cuando el Espíritu Santo ha hablado en nuestra vida lo que debemos de hacer? ¿O se lo ha dejado pasar? ¡Ay, me habló el Espíritu Santo! Al tercer día ya se olvida y sigue en lo mismo y peor todavía. Entonces somos nosotros que tenemos que prestar atención. Tenemos que orar para que salga toda obstinación, salga toda idolatría de nosotros mismos. Tiene que salir eso de nosotros, tiene que haber obediencia de nuestro Padre. Estamos en postreros tiempos, falta muy poquito para la venida de Cristo, hermano. Versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó en el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, hermano. Amén. Allí lo podemos meter en Éxodo 32:6, cerquita de la palabra de meditación. Amén. Hermana Vanessa, que pueda dar lectura. Éxodo 32:6. Gloria a Dios. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó
ha de regocijarse. Gloria a Dios. ¿Y por qué fue eso? Por el becerro de oro. Porque si usted va un poquito más atrás, allí en Éxodo 32, el becerro de oro. Donde vino, y acá prestemos atención, donde vino el pueblo, a Aarón, sacerdote de nuestro Padre, Amén. a exigirle: haznos un becerro, haznos un ídolo, un Dios, queremos un Dios. Para que usted preste atención, hermano. Aarón, bueno, en el temor lo hizo. ¿Pero qué tendría que haber hecho Aarón? No, aunque me quitasen la vida, no, no. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa obstinación? Como Aarón, y hacemos, y lo vamos y lo hacemos. Y después vienen las consecuencias, hermano. Y Dios nos está hablando de esta manera porque Él ve que hay idolatría todavía en nosotros. Amén. Somos obstinados, somos duros. Y Dios nos tiene que hablar fuerte para que podamos entender. Amén. Porque está ya cerca su venida. Ven a buscar a mi pueblo, hijo mío, los vengo a buscar. Pero si ustedes no me prestan atención, van a quedar aquí. Y va a ser más difícil. Y misericordia es grande porque la palabra lo dice, pero va a ser mucho más difícil. Y como decía anteriormente, hermano, hay audiencia, se llega a levantar, no está su esposo, los hijos, o su esposa se encuentra con la ropa de su esposa, los niños ya no están. ¿Cómo se va a sentir el corazón? ¿Cómo va a estar la mente, hermano? Porque amamos a nuestra familia. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. No hagamos idolatría nosotros de lo que nosotros queramos hacer. Pongamos en primer lugar a Cristo. Y cuando ponemos en primer lugar a Cristo, en segundo lugar a Cristo y en tercer lugar a Cristo, es obedecer. Es obedecer, hermano. Bueno. ¿Sabe que varón Chillay lo conocen todo? Dios le pidió a él que debía orar 5 horas por día. 5 horas por día. Y uno de los nietos le pregunta, ¿no? Y le dice: no, hijo, Dios me dio. Y nosotros muchas veces nos cuesta orar 1 hora. Y muchas veces oramos 3, 5 horas y no comprendemos todavía, no entendemos la palabra de Dios. Porque se sigue la misma obstinación, se siguen aflicciones que Dios no las pone. Lo sabemos dentro de nuestro corazón que eso es de obra carnal y más todavía se sigue lastimando a la persona. Entonces lo que tengo que hacer es orar y ver, sacar la esencia de eso. Cuando saquemos la esencia, eso ya después no va a estar más, hermano. Discernir lo bueno o malo en todo momento, ya sabemos lo que es bueno, lo que nos edifica, lo que nos consuela, nos exhorta, nos edifica en nuestra vida espiritual. Amén. Y que Dios nos siga ayudando, hermano. Allí en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, hermano. Números 25, alguien que lo esté buscando allí, 25. Del 1 al 9 viene lectura. Y acá mire lo que aconteció. Hermano Mateo se lo encontró de lectura. Número 25, Número del 1 al 9. 25, del 1 al 9. No me Señor Jesucristo. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor,
Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24.000. Amén. Clara la palabra de Dios. Se contaminaron. Amén. Amén. A mujeres moabitas decían la palabra. Amén. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Seguimos contaminando, audiencia? ¿Nos estamos contaminando con qué? Porque Dios está viendo algo en nosotros. Quizás con el mundo todavía. Quizás agradándole a alguien. Porque quizás en mi corazón digo, bueno, capaz quizás lo puedo ganar para Dios. Cuando el que gana las almas es Cristo. Él lo va a mostrar en el momento exacto, si esa alma es salva. Y si predicamos el Evangelio y esa alma no quiere escuchar, cuando dice, no, yo no. Pero después nos va a decir que no hubo alguien que le quiso dar a conocer de Cristo, de Dios que salva, que sane, que da vida eterna. Amén. Sabemos que ya aquellos que conocen de Cristo, audiencia, que ya conocen de Cristo, que fueron bautizados, que tienen temor de Dios, vieron las obras, milagros, sanidades, pero se volvieron atrás. Dice su palabra que ni siquiera hay que juntarse con ellos. Lo dice su palabra, hermano. 1 Corintios 5:9. Porque allí también nos explica su palabra. No con los fornicarios del mundo, porque si no podríamos comprar carne, no podríamos ni siquiera comprar ropa, nada. Pero con aquellos que llamándose hermanos se volvieron hacia atrás, dice, no se junten con ellos. No se junten. Por eso Dios también nos habla de la apostasía. Amén. Por eso es que muchas cosas nos acontecen, situaciones. Entonces Dios nos estaba hablando con amor. Amén. Porque la palabra es fuerte. Muchos dicen, no, la palabra es muy fuerte, hermano, pastor, hermana, muy fuerte la palabra. La palabra de Dios es autoridad, hermano. Déjeme decirle que toda la palabra de Dios es autoridad porque es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Yo soy el que soy, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Éxodo 3:14. Ese es el nombre de nuestro Dios. Que a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, llegamos a su presencia. Y que todo lo que pidiéramos en el nombre de Cristo, nuestro Padre lo haría. Pero pidiendo bien y de bendición y de protección y de fortaleza. Pidiendo conocimiento y sabiduría. No orar en direcciones contrarias a lo que es bendición. Amén. Dejar toda injusticia en las manos de Cristo. Mía es la venganza, dice su palabra. Amén. Dios que va a juzgar. Nosotros vamos a ser de bendición. Y en el corazón y nuestro pensamiento, hermano. Tenemos de bendición. Por ejemplo, pero también nosotros prestemos atención a la palabra de Dios, obedezcamos a la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios está en nuestro corazón, grabado en nuestro corazón y escrita en nuestra mente. Entonces no podemos decir, uy, si no tengo una Biblia, pero ya cuando tenemos conocimiento y tenemos pasajes sólidos, ya sabemos lo que tenemos que hacer también, hermano. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser prudentes. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, hermano. Allí número 21 de 5 a 6. Hermano Mauro, de lectura. Número 21, 5 y 6. Y acá habla de la serpiente. Hay que volver. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Número 21, del 5 al 6, ¿no? Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Lleva como título La serpiente de bronce. Amén. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos
en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Gloria a Dios. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Amén. ¿Qué pasa, hermano, en estos tiempos? Cuando hay murmuraciones, hay chismes, hay mentiras. ¿A quién se le está dando legalidad? Al enemigo. Y ahí donde inyecta el veneno al enemigo. Porque la serpiente antigua, como dice su palabra, inyecta el veneno. Y ya la persona empieza a entrar odio. Ya empieza a enfermar con las cosas de Dios, a querer desecharlo. No voy para la iglesia. No, porque esto, por aquello. Pero aquí Pablo estaba haciendo entender a los corintios de la idolatría, de la obstinación, de las consecuencias. Y cómo haciendo milagros nuestro Padre Jehová de los ejércitos, aún así, lo desechaban nuestros hermanos. Pero nosotros no nos damos, como muchos dicen, pero es el pueblo de Israel. Ahora déjeme decirle, por la audiencia, cómo estamos nosotros en esa área. Seguimos hablando de la obstinación. Está viendo que hay idolatría. Y así como el Espíritu Santo inspiraba a Pablo, hoy nos está hablando a nosotros aquí y a usted, audiencia. ¿Cómo estamos? ¿Será que se está dando legalidad a esa serpiente? Meditemos, hermano, en la palabra de Dios. Meditemos. Hoy la oración también fue clara. Somos hijos de bendición y de maldición, y por un órgano pequeño. Miren, si usted presta atención aquí, fue por murmuración, por ese órgano tan pequeño. Que también Dios nos ha mostrado que también van a haber reglamentaciones en esa área. Amén. Cualquier situación que tenga un hermano tiene que hablar con las cabezas primeramente. Ya sea por inquietud, ya sea por lo que fuera, a las cabezas, hasta el pastor, o la esposa del pastor y el pastor. ¿Por qué, hermano? Porque si eso se genera por otro lado, no es de bendición tanto para la persona que escucha, porque si la persona que escucha, y déjenme decir allí en la audiencia, le llega a decir a esa persona, no quiero saber nada de lo que vas a hablar, porque lo que vas a hablar por tu boca es maldición. ¿Te puedes ir de mi hogar? Ahora, ¿se estaría haciendo algo mal si conoce la verdad? No. Y sé que nosotros como hijos de Dios, eso nos dolería. Entonces, lo mejor es llamar a las cabezas y hablar en esa área. Amén. Acuérdense allí, hermano. Primera de Corintios, capítulo 6, del 1 al 11. No hay entre ustedes sabio que pueda resolver las situaciones de la iglesia, que pueda entender la palabra, porque hay pasajes bíblicos, hermano, que hoy están haciendo hasta confusión en estos tiempos. Y por lógica, por razonamiento en la luz, en la realidad de Cristo, hay pasajes bíblicos que se confunden muy rápidamente. Entonces, hermano, habría, por ejemplo, el caso de las mujeres, no podían trabajar, siquiera podían predicar ni nada, de nada, hermano. Entonces, por eso hay que prestar atención, escudriñar la palabra de Dios de principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, para entender. Por eso es que Pablo en Corintio estaba ordenando. Por eso allí también en Timoteo, que hay un pasaje allí también lo hablaba, porque estaba aconteciendo una situación también. Pero déjeme decirle que la cabeza de la iglesia es el que supervisa. Amén. Y el que va al permiso. Amén. Ahora, cuando se ve algo que no es lo correcto, automáticamente va a corregir. Entonces, por eso es prestar atención a la palabra de Dios.
Amén. Aquí Pablo le estaba dando a conocer a Corintios, está dando a conocer a nosotros, hermano, qué está pasando en las iglesias. Amén. La iglesia es una. Acordémonos, Cristo nos creó una sola iglesia. Amén. Así audiencia. Dios los bendiga. Amén. Aleluya. Allí en el versículo 10, 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Número 16. Pastora, del 41 al 49. Números 16. Del 41 al 49. Que Dios nos ayude, hermano. Nos ayude a obedecer, a prestar atención. Porque esta palabra también primeramente es para mi vida. Amén. Pero la palabra de Dios en el pueblo, Él edifica a todo el pueblo, consuela y exhorta a todo el pueblo. Que haya amor en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. El recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré, como su séquito, según se le dijo Jehová, porque por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vino Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor se ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Amén. Hasta ahí, pastor. Amén. 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 Clarito. Amén. Se lanzaron en contra de Moisés y Aarón cuando Jehová había abierto la tierra por la rebelión de Coré. Y déjenme decirle que rebelión en la palabra de Dios es clara también. Amén. Adivinación. ¿Qué significa esto, adivinación? ¿No? Decide hacer a su propio razonamiento. No, de obstinación, se pone obstinado. No, yo lo hago así, descartando lo que es de Dios, lo contrario de Dios. ¿Qué hacen los brujos hechiceros? ¿Lo contrario de qué? Entonces por eso tengo que meditar, hermano, en el amor de Cristo. Está en los tiempos, así que puede pasar mañana o dentro de una semana, solamente Dios lo sabe. Él sabe el día, la hora que va a mandar al Señor Jesucristo a buscar a su pueblo, a buscarlo. Y tenemos que estar preparados. Amén. Quitar todo esto ya de nosotros. Seamos positivos, ir a oración y la tarde, seamos positivos, los esposos, hablemos positivamente, ya saquemos toda negatividad, empecemos a bendecir. Hoy Dios me enseñó algo también. ¿Y acaso quién le ha puesto a los tipos de jueves?
trono de Dios. Pero sí prestarás atención. Sí prestarás atención. Porque cuando viene la orden de Dios, y Él lo habla, y es de Dios, confirmado con su palabra, entonces sí, mi boca se va a abrir. Porque también aquí, cuando pasó lo que pasó contra Aarón y Moisés, que se levantaron en contra de él, miren cómo confundido, diciendo que fue a Aarón y Moisés cuando ellos mismos, por su propia rebeldía, por sus propias adivinaciones, porque lo que quiso hacer por él, quiso usurpar el lugar de Aarón y de Moisés. Tengamos cuidado en esa área, hermano. No seamos apresurados. Dios todo es como, no había hablado, tiene su tiempo. Que Dios nos ayude, hermano, en esa área. Amén. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos ahora, de estos tiempos. Los tiempos de allí, de la iglesia de Corinto, son estos tiempos, hermano. Entonces todo lo que Dios ha venido hablando es lo que Él está viendo ahora, en este momento, en la iglesia. Amén. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire de que no caiga. Amén. De seguir perseverando en su presencia, de obedecer, de estar atento, de no descuidarnos, hermano. Amén. Allí versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. ¿Sí? Soportar. Amén. Gloria a Dios. El Señor Dios nos ayuda. Amén. Y no nos dejará que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Dará la salida, sí va a salir, pero tenemos que soportar. Pues es importante escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que soportar, hermano. Él nos va a dar salida, pero hay que soportar. Porque después Él nos va a mostrar por qué fue, por qué pasó conforme como lo determinó, hermano. Y también nos va a mostrar por qué nos pasó conforme a nuestra propia carne, a nuestra propia decisión. Por eso tenemos que orar, hermano. Versículo 14, por tanto, amados míos, huir de la idolatría, huir de la obstinación, huir de la testarudez, huir de la rebelión, de la desobediencia. Ser inteligente, apartarse del mal. Job 28:28. Allí la sabiduría es temer a Jehová. Amén. La inteligencia, apartarse del mal. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 15. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Amén. Debemos de nosotros medir, hermano. Medirnos. Hacer un balance de nosotros. Amén. Entonces, meditemos lo que Dios nos está hablando en este día. Pablo llega a la presencia del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este día. Y cuando llegamos a nuestra casa, Señor dice, medítelo nuevamente en el pasaje bíblico. Medítelo 1, 2, 3, 4, 5 y hagas un balance. ¿No será que se estará idolatrizando algo? ¿No será que hay idolatría dentro del corazón y aparte de eso, lo externo? A veces las cosas menos pensadas se están idolatrizando, hermano. Por eso cada uno sabe, hay audiencia, cada uno sabe. Amén.
a escudriñarse con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La cena del Señor nos habla aquí. Está hablando los Corintios. ¿Amén? Vamos allí, vamos para que ustedes puedan ver. Vamos allí a Mateo, hermano Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, del versículo 26 al 28. Amén. Del 26 al 28, en el nombre del Señor Jesucristo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, claro. Amén. El cuerpo de Cristo, su sangre, nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios, la cena del Señor. Amén. El sacrificio una vez para siempre. Llevó todas nuestras enfermedades en el madero, todo pecado. No tenemos que olvidarnos de eso, hermano. Entonces, aquí, usted presta atención, ya Pablo lo lleva a un área hacia atrás para dar a entender y razones los de Corintios, en ese Corinto. Ahora ya estamos, ya es algo en la cual ya se está dando un alimento sólido y lo que está pasando ahora, hoy en estos tiempos, hermano. Amén. Versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, que es Cristo. Mirad a Israel, esto es la palabra, mirad a Israel según la carne, lo que coman de los sacrificios no son partícipes del altar. Amén. ¿Se acuerdan de los sacrificios que se comían, los sacerdotes comían? Cocinaban allí el sacrificio, bueno, pero hoy nosotros tenemos algo mucho mejor. Amén. Vamos a la lectura allí, a Levítico 7:6, hermano Mauro. Levítico 7:6. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a la iglesia. Victoria. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Levítico 7:6 dice: todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Amén. Amén. Pero Cristo hizo algo mejor con nosotros, ¿no? Algo precioso. Amén. Precioso. Porque todos participamos en la cena del Señor. Amén. Él dio su vida por todo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Amén. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Pablo nos da a entender, hermano, que aquí los convertidos allí en Corintio a Cristo no se han ayudado si a sabienda. ¿Esto qué significa sabienda? Teniendo el conocimiento. Amén. Y lo hacen deliberadamente de comer carnes ofrecidas a los ídolos, era a los demonios.
¿Sí? Entonces, prestemos atención. Amén. Pablo nos da a entender que los convertidos a Cristo en Corintios no serían ayudados si a sabiendas, o sea, con conocimiento y deliberadamente comían la carne ofrecida a los ídolos, a los demonios. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en nuestro corazón? ¿Por qué Dios no está hablando de la idolatría? ¿Por qué Dios no está hablando de la obstinación nuevamente, de la rebeldía, de ser testarudos? Ahora Dios nos habló, nos aclaró. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer también mi persona? Y tenemos que obedecer con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cuando no se respetan las ordenanzas, estatutos y mandamientos de la palabra, entonces ya hay rebelión. Amén. Hay desobediencia, hay obstinación, hay idolatría. Amén. ¿Por qué Dios nos pide las normas internas de la iglesia? Para que la obedezcamos. Porque también Pablo tuvo que hablar de esta manera a los corintios, la iglesia, nos está hablando a nosotros. Y allí en el versículo 22, ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Él es todopoderoso y la causa de todo, hermano. Amén. Pero ¿qué pasó? Dios, ese celo que sentía por su pueblo, se lo hizo sentir al pueblo de Israel, hermano. ¿Y saben cómo? Como una nación pagana, un pueblo pagano, vamos a decir, que son los gentiles. Vamos a dar lectura allí, de Deuteronomio 32, 21. Hermana Débora. Deuteronomio 32, 21. Amén. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Amén. Sí, Dios. Amén. Por eso también Pablo nos habla también de que también acá los gentiles, el pueblo de Israel, hay celo. Por ejemplo, los judíos ortodoxos no quieren saber nada con los gentiles, ni siquiera al Señor Jesucristo. Ellos todavía siguen enviando al Mesías. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Y voy a leer algo para que nosotros también lo meditemos. Damos vuelta la hoja allí en 1 Corintios 13, 4. Y prestemos atención a esto, porque también este pasaje lo conocemos todos. Todos lo conocen. Nueva lectura del nombre del Señor Jesucristo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque vamos a estar con el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Vamos a estar con el Señor Jesucristo. Después en el versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Cuando obedecemos la palabra de Dios, es el amor que nosotros, audiencia, le estamos dando a nuestro Padre. Y acá está claro cuál es el amor de Dios. ¿Se ha preguntado, audiencia, cuál será el amor de Dios?
pueblo, aquí está. Este es el amor que Dios nos otorgó a nosotros, hermano. A orar. Pero también dentro del amor que Dios nos ha otorgado también hay disciplina. Se corrige, se castiga, porque la palabra de Dios también nos está hablando de que haya un orden, de que haya obediencia. Amén. Gloria a Dios. Hasta acá sería la palabra. Que Dios bendiga a la audiencia. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea con ustedes, sea con el pueblo. Amén. Y si hay algo, sea rebelión, obstinación, desobediencia, justificación, hipocresía, doble su rodilla y pida perdón al Señor Jesucristo. Pida al Espíritu Santo para que nuevamente lo fortalezca, lo levante con la verdad, porque el Espíritu Santo mora en nosotros para siempre, porque la verdad tiene que prevalecer en nosotros. Dice su palabra que oraré al Padre para que descienda otro consolador y esté con ustedes para siempre, que es la verdad, hermano. Por eso Dios nos habla de su palabra, la audiencia de la palabra, que es la verdad, inspirada por el Espíritu Santo. Palabra de Jehová, palabra de Dios. Tiene que prevalecer en nosotros. Y vamos a tener las bendiciones preciosas de lo alto. Porque todo lo que tenemos, hermanos, sea lo material, sea el sustento, el trabajo, todo es proporcionado por nuestro Padre. Nada nos pertenece, Él por amor nos sustenta y nos bendice. Amén. Muchas veces pasa y almas que dicen, pero ¿por qué Dios no me bendice? Pero ¿cómo lo bendice a ese impío? A ese que hace de todo, que hace esto, hace aquello. ¿Cuántas cosas tiene y a mí no me da nada? Déjeme decirle, audiencia, hermanos, empiece a bendecirlo. Amén. Y que su mente y su corazón se llene de la palabra de Dios, de la presencia de Dios Santísimo, de la verdad. Y va a ver cómo va a ser bendecido. Deuteronomio 28, allí lo dice claramente. Sería 28, capítulo 28 del 1 adelante, las bendiciones de la obediencia. Amén, la prosperidad de la obediencia. Está allí, está en su palabra. Entonces, ¿por qué el ser humano se piensa en eso, se enfoca en eso, se lastima con eso, se tortura con eso? Cuando Dios le dice, hay que bendecir a los enemigos porque somos hijos de bendición. Y el que se va a encargar de todas las cosas impías, inicuas, va a ser Dios. Pero oremos y busquemos de su protección, porque David, en los salmos, él buscaba de la protección. Amén. Él oraba buscando su protección. Oremos nosotros buscando su protección. Oremos, pídele ayuda para hacer su voluntad, conforme sea, como Él lo determina en su palabra. Y allí, audiencia, si hay alguna enfermedad, alguna dolencia física, ponga su mano allí donde está esa enfermedad y tenga fe. Tenga fe. Amén. Porque su palabra dice allí en Isaías 53:5 que por sus llagas somos curados. Amén. Como allí también nos habla en Santiago 53:14 en adelante. Si hay algún enfermo, el anciano le busca el aceite, orando, clamando. La oración del justo es poderosa. Así que, audiencia, donde esté esa dolencia física, enfermedad, la que está aconteciendo, en el nombre del Señor Jesucristo, tómelo con fe y declárelo. Declárese sana. Amén. Sana en el nombre de Jesús. Amén. Sin Dios. Sean sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y si hubieran pecado, dice su palabra, se les serían perdonados. Créalo, créalo, audiencia, y tenga fe. Amén. Tenga fe. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Padre eterno. Amén. Que toda la gloria la son para ti, Señor Jesucristo, porque Él quiere hacer milagros y sanidades. Amén. Nosotros obedecemos a tu palabra y tenemos fe de lo que está escrito en tu palabra. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, audiencia. Gloria a Dios.